del siguiente tema, tenemos aquí en la mesa de consejo de redacción un invitado de lujo. Se trata del doctor Jaime Alberto Arrubla Paucar, decano de Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. En 2004 elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, de la cual fue su presidente entre el 2010 y el 2011, y en la que terminó su periodo en marzo del 2012. Doctor Arrubla, bienvenido. Es un placer estar acá en la mesa de Teleantioquia. Para nosotros de igual manera. Mire, queremos entender junto a usted los alcances que tiene este decretazo o la firma del decreto para convocatoria a la consulta popular. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué nos tenemos que preocupar? Y si van a prosperar o no ya las primeras demandas. Aquí hay un gran debate político en el fondo, ¿no? Un decreto que más bien parece una sentencia. Son 31 hojas donde se explaya citando filósofos de ciencia política y de ciencia constitucional para llegar a una conclusión de que la decisión del Senado de la República, que fue negativa para la consulta popular, es inconstitucional. Y el presidente lo primero que hace en el decreto es decir que no la aplica por inconstitucional. Por eso es que el presidente del Senado salió a decir que estaban usurpando la función del Senado y la función de los jueces, porque el presidente no puede hacer esa declaración. El presidente, para hacerla, se basa en que hay vicios de trámite. Sí. Dice que no se tramitó un recurso de apelación de la senadora Pizarro contra la decisión de declarar cerrada la votación. Dice además que no se leyó y que se tenía que haber leído. Dice que había más senadores registrados que los votos que aparecieron. Es decir, argumenta muy bien para defenderse del acoso del prevaricato con lo que han amenazado a todo el gabinete. Pero definitivamente esa es la esencia. Al declararlo con fundamento en el artículo 4 de la Constitución inaplicable, una excepción de inconstitucionalidad que aplican los jueces, que tiene antecedentes en la justicia norteamericana con el famoso juez Marshall, es una inaplicación por la vía administrativa. Para que el funcionario administrativo pueda inaplicar un concepto del Senado, por ejemplo, tenía que ser una evidente contradicción con la Constitución, como cuando a un soldado le dicen mate a este señor y él dice no lo mato porque la Constitución prohíbe la pena de muerte. Pero aquí, para poder llegar a esa conclusión, hay que mirar las actas, las votaciones, y eso no lo puede hacer el presidente en un decreto. Doctor Jaime Arrubla, precisamente por lo que usted está argumentando, podemos hablar entonces que el decretazo de ayer podría ser tomado como un acto autoritario perfectamente. Sí, por lo menos quiebra el orden constitucional de pesos y contrapesos, porque aquí el Senado lo que hace es un contrapeso político, y al decir que lo inaplica, sí se está yendo el presidente más allá de lo que la razonabilidad que él invoca invitaría a aplicar, y está dejando al Senado sin la posibilidad de participar en lo que es la consulta popular. Él lo había dicho, que es el pueblo, pero es que la Constitución también se hizo por mandato del pueblo. La Asamblea Constituyente fue integrada por el pueblo y el pueblo fue el que acordó estas reglas del juego. Es que la democracia son reglas del juego. Yo no puedo desconocer las instituciones para decir que voy a acudir al pueblo. El pueblo decidió que el Senado tenía que dar el visto bueno, y eso es lo que se le está reclamando al decreto. Pero eso es lo que hace, y enseguida pues invoca un artículo 33 de la ley estatutaria para decir que como el Senado no se pronunció legítimamente, el presidente toma ese silencio y convoca él directamente
a la consulta para el SUL 7 de agosto próximo. Doctora Rubla, a propósito de lo que usted menciona, el presidente de la República también en medio de su alocución presidencial de casi 2 horas dice que si no es vía consulta popular, entonces será Asamblea Nacional Constituyente. Esto para los televidentes pues quizá puede sonar en un término que de pronto hay que apropiar un poco más y acotar un poco más cuál sería entonces esos pasos siguientes en caso de que esta consulta popular pues no pase por alguna razón. Esa es una absoluta impropiedad del señor presidente en la que ha incurrido ya 2 veces. Cuando le negaron la reforma a la salud dijo que se citaba a una Asamblea Nacional Constituyente, recuerden, y todo el mundo habló sobre el tema. Ahora vuelve y lo dice. Ni el tema de la reforma a la salud, ni los temas, las 12 preguntas de la reforma laboral son motivo de normas constitucionales, son para normas legales. Entonces una constituyente para hacer una ley, para eso está lo que está haciendo, la consulta, o incluso podría ser hasta otro mecanismo de participación, pero una asamblea constituyente para reformar el Código Sustantivo del Trabajo, que es lo que está haciendo esta reforma, es absolutamente inconsecuente, no tiene razón de ser. Otro de los términos mencionados es el prevaricato de los ministros. ¿Qué es prevaricato y los ministros cometieron prevaricato? Prevaricato es actuar en contra de la ley a sabiendas. Los ministros entonces han dicho, al firmar este decreto, brincándose en el concepto del Senado, van a prevaricar el presidente y todos sus ministros. Uno se pone a ver las 31 páginas del decreto y son un esfuerzo enorme jurídicamente, precisamente para evitar que incurran en un prevaricato. Es decir, están llevando la discusión, hay argumentos sólidos en el decreto para decir que el presidente desconoce la función del Senado, que son que no se leyó, que no se atendió el recurso de apelación, que no coinciden los senadores. Si eso es así, podía excusarse del prevaricato, porque sí habría argumentos, correcto. O sea, lo del prevaricato, el decreto lo deja en tela de juicio. De juicio. Sí. Doctor, el presidente definitivamente quiere hacer la consulta como sea. Ha desconocido la separación de poderes. Esto nos puede mostrar entonces lo que puede pasar en unos próximos procesos democráticos en el país en los próximos meses o años. Sí, el presidente está empeñado en sus reformas a la salud, a la laboral y otras que él dice que no se han cumplido y que con el Congreso no le permite hacer eso. Entonces él acude a este mecanismo directo de participación ciudadana. Uno lo que ve es los tiempos. Imagínense, si esto se hace el 7 de agosto, eso se tiene que volver ley de la República, porque estas son preguntas muy generales. En ese periodo de la legislatura del segundo semestre o en el siguiente, si el Congreso tiene ambos periodos, el que está en curso y el siguiente ya haya elegido otro presidente de la República. Entonces piensa uno, ¿tanto afán para qué? A uno le parece más bien que esto tiene una estrategia política, de decir no me dejaron hacer mis reformas, no las pude hacer, fue por ellos. El gobierno no ha sido exitoso en su gestión administrativa, esto no lo puede negar ni el mismo gobierno. Entonces lo que se quiere es tener argumentos sólidos para una campaña que prolongue no al presidente, pero sí al pacto histórico en el poder, argumentando que no lo dejaron hacer sus reformas y que requiere otro periodo más presidencial. Ese en el fondo puede ser la verdadera razón, porque uno ve que las reformas no son el dolor de cabeza del presidente, es más bien la permanencia de su movimiento en el poder. Y es que ayer en medio de su alocución pues lo mencionaba, que a él no le interesaba la reelección, pero que sí reeligieran el movimiento, el pacto histórico, la decisión por la vida. ¿Sería entonces esta consulta popular una herramienta o un mecanismo para seguir dándole impulso y fuerza a las elecciones del próximo 2026? Claro, mire que con la reforma laboral han sido ambiguos.
Lo lógico era que si el Senado volvió a abrir la puerta para discutir la reforma laboral, que se hubieran volcado a negociarla, concertarla, y lo que han hecho es bombardearla. El presidente ha dicho que es una contrarreforma, que eso, cuando la mayoría de los puntos eran su propia reforma. Entonces yo creo que sí, en el fondo lo que se está haciendo es una política electoral tendiente a las próximas elecciones, más que hacer una reforma que no tiene financiación. Es que está muy bueno usted decir, todos los campesinos tienen derecho a la seguridad social. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata para eso? Eso sería lo ideal. Que todo el mundo pague horas extras después de las 6 de la tarde. Eso puede provocar es que haya menos empleo. Imagine usted todos estos restaurantes que vinculan personal después de las 6 con un alto costo, tienen que eliminar, porque ellos tienen que buscar la sostenibilidad de sus negocios. Entonces ahí hay unas discusiones de fondo que el país no ha dado y que debería ser lo que debiera estar dando. Pues una de las palabras que ayer era común en las redes sociales era el chantaje. Se estaba hablando de chantaje porque decía el presidente y el ministro del Interior que darían un paso atrás con esta convocatoria de la consulta popular en caso de que se apruebe la reforma laboral exactamente como fue pasada. Hoy a las 8 de la mañana se reinicia la discusión e incluso se nombró una subcomisión que está estudiando ya algunos de estos artículos. Sí, yo creo que, a ver, ¿por qué salió ayer el decreto? Porque era el último día que tenía el presidente. El presidente tenía 8 días para convocar a la consulta bajo el supuesto de que no hubo concepto del Senado. Y como dijo en su decreto, que es inaplicable, entonces no hubo, tenía 8 días después de que se le venció el término al Senado para pronunciarse, según el artículo 33 de esa ley estatutaria. Entonces el presidente tenía sí o no que convocarlo, porque o si no ya perdía la oportunidad, tenía que volver a comenzar el trámite o pegarse de la otra consulta que ya presentó al Congreso, que tiene 4 preguntas más. Es que esa es otra tronera jurídica que tenemos armado. Ahora, el presidente volvió y fue el ministro del Interior el que dijo, si aprueban la reforma laboral tal como la queremos, entonces quitamos o derogamos, porque esto tuvo que haber aparecido ayer en el Diario Oficial ya, o sea, ya el decreto está promulgado, o sea, derogamos el decreto. ¿Y cuál es la reforma que el presidente quiere? Se van a tener que sentar a ver si esta cumple sus expectativas para él retirar la consulta o derogar el decreto de consulta. Pero esto no se presentó bien y quedó más bien como una extorsión política, como una presión indebida. Más la firma de los ministros. Exactamente. Y a los ministros también los presionó muy feo. Eso no se dice. Todos los ministros saben que si no hacen lo que el presidente quiere, los votan. Pero uno al ir a decir, o firman o los voto, pues esa es una amenaza que por eso fuerte. Han dicho que estamos en Colombia en un lenguaje exacerbado para el manejo de la política y para el manejo de lo público. Doctor Jaime Arrula, para ir terminando esta entrevista, una pregunta rápida. ¿Para qué nos tenemos que preparar? Decíamos ahora que el país está a la expectativa con todo lo que está pasando. ¿Qué podemos esperar los colombianos? A ver, los colombianos debemos esperar que el gobierno le baje el tono a su lenguaje, a su agresividad y que los otros políticos también, porque es que esto se volvió fue de lado y lado. Y esto no conduce a buscar soluciones, a buscar concordia y a buscar salidas a los problemas del país. Tenemos que bajarle todos el tono y sentarnos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que este país se mantenga y progrese y que la democracia no se nos ponga en juego. Ya intervino la iglesia incluso. Incluso la iglesia ya le tocó intervenir. La próxima semana. Pues miren, a propósito también de lo que estábamos mencionando con el doctor Arrula, hablemos finalmente y para cerrar esta conversación sobre lo que pasó ayer en la Comisión Cuarta del Senado, donde fueron aprobados los primeros 17 artículos de la reforma laboral. Fueron 67 votos a favor y 25 en contra.
Paradójicamente esos 25 votos en contra, muchos de ellos fueron del pacto histórico, porque quizá están más apalancados ya hacia la idea de una consulta popular. Dicen ellos que los recargos nocturnos y pagos de dominicales fue el punto más polémico, y dicen ellos que no es una contrarreforma. ¿Qué pasaría entonces, doctora Rubla, pues con esta reforma laboral que va cursando en el Senado, que finalmente ya no tendría entonces un futuro tan promisorio? ¿Está más inclinado el asunto hacia la consulta popular? No hay la menor duda de que esto de la consulta y la reforma dividieron la coalición de gobierno, porque vimos muchos como las Angélica Lozano que no le caminaron a la consulta y otros que la criticaron. El gobierno, si lo que quiere es hacer política, quiere que fracase la reforma laboral. Por eso es que usted ve tantos votos del gobierno, a pesar de que es una reforma progresista, entre comillas, como ellos la quieren, no la consideran que sea oportuna, porque lo que quieren es que haya consulta y eso los catapulta para las elecciones. Muy bien, Jaime Alberto Arrubla Paucar, decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la UPB. Muchísimas gracias por venir a Consejo de Redacción. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta mañana. Muchas gracias. 6:42 minutos de la mañana. Nosotros continuamos.